Comenzar este vídeo por un vídeo que comenzó a subir el día de hoy, Dólar Dorado, hablando sobre el Bitcoin Health. Que vamos a ir ahorita a la gráfica y vamos a verificar cómo ha sido nuestro análisis que hicimos hace tiempo atrás, hace unas semanas, sobre el Bitcoin y otras criptomonedas. En el canal se encuentra ya el vídeo publicado y lo pueden ver. En este caso me voy a meter directamente a la gráfica para que podamos verificar el análisis que teníamos posteriormente hecho hace tiempo atrás. No he tocado la gráfica desde que hicimos el análisis. ¿Por qué? Porque no me interesa mover el análisis que tengo acá pendiente. No se cumplió a la perfección la primera etapa, pero sé de que pudo haber sido un simple error, lo que se puede notar acá en la pantalla. ¿Y qué quiero yo hacer ahora? Principalmente lo que podemos hacer es notar y verificar de que el precio sí puede comenzar a subir en los próximos días, semanas, meses. ¿Puede comenzar a subir? Sí, porque ya está retesteando una zona donde se encuentra volumen de compradores. ¿Qué quiere decir esto? De que muchas personas van a comenzar a comprar porque ya hay noticias de compren Bitcoin, muchos youtubers, influencers, todo esto van a empezar a invertir. Sí pueden crear un mini pump que puede ser una pequeña subida al mercado, pero no se va a significar de que el Bitcoin se va a disparar a 80.000, 100.000 dólares, no va a ser millonario. Acá, como dice Dólar Dorado, que puede que dupliquemos el dinero, puede que lo tripliquemos, que él no da consejos de inversión y no recomienda. Está bien lo que dice. Es un chico que me he dado cuenta de que sube información referente a lo que va aprendiendo poco a poco. No es un trader profesional, como se pueden dar cuenta, pero es una persona que intenta meter contenido de valor sobre lo que está haciendo. Actualmente, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Luis. Soy un trader con más de 8 años de experiencia dentro de los mercados financieros, principalmente opero la bolsa de Forex. Pero en este caso, bueno, vamos a hablar un poco sobre las criptomonedas y lo que está sucediendo. Entonces, acá que él comenta que el primer halving, como podemos ver acá en el vídeo, bueno, digamos que no el primero, pero uno de los primeros que aparece acá en la pantalla de él, dice que fue el viernes 23 del 2016, el otro fue el lunes 03 de agosto del 2020. Lo que quiere decir que falta el próximo halving, que viene el día 24, o sea, del 2024. ¿Y qué quiere decir esto? De que, o sea, sí está bien comprar Bitcoin, ahora en este momento está bien, pero recuerden que siempre el mercado va a tener retroceso. Mientras más bajo compremos, si por ejemplo tenemos un portafolio de $1.000 y queremos invertir esos $1.000, ahorita es bueno, compramos $1.000 cuando el Bitcoin suba, tenga una buena subida y hay un pequeño retroceso que nosotros podamos darnos cuenta de que puede ocurrir un buen retroceso. Entonces vendemos el 50%, nos quedamos con $500 ya teniendo ganancias, ciertamente porque el mercado subió, y luego esos $500 en lo que el mercado retroceda completamente y veamos que ya va a empezar una alza, compramos esos otros $500 que ya teníamos resguardados en USDT. Entonces la idea es ir escalando y teniendo activos. Yo comencé a comprar Bitcoin cuando el precio estaba por los 89, 87 dólares aproximadamente, y eso fue muchos años atrás. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que el Bitcoin va a seguir subiendo, y por lo que yo puedo notar, el próximo año o a mediados, a finales de este año, ya puede comercializarse. Y recordando que el Bitcoin siempre trabaja en dos fases, o sea, cosas que muchos youtubers comentan, muchas personas comentan, pero no lo saben. El Bitcoin trabaja en dos fases. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si él sube de 20.000 a 24.000, retrocede un por 2. ¿Qué quiere decir este por 2? Que yo lo tengo en mi mente, o lo que yo pueda explicar para que me puedan entender. Que si por ejemplo, vamos a dar un ejemplo más simple, sube de 10.000 a 20.000, entonces él va a bajar a 18.000 para mantener un pequeño retroceso y volver a dispararse. Esto siempre ocurre dentro del mercado, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y estos son mini retrocesos que ocurren dentro del Bitcoin, ya que el Bitcoin, recuerden que es una moneda que tiene muchos pretendientes detrás, digámoslo así de esa manera, y puede manipular un poco este mercado. Y lo que viene de noticia muy importante, y lo que es muy importante hoy en día es tener en cuenta las noticias, es que van a desbloquear una cantidad de Bitcoin que fueron anteriormente hackeados y los van a empezar a entregar a hoy en día. Digamos, la fecha va a ser posteriormente, no tengo muy buena la información porque no me dedico a operar este mercado, pero sí tengo ya en cuenta de que ese mercado
puede explotar, el mercado de Bitcoin puede explotar por la noticia que se está sonando sobre la evolución, digámoslo así, de ese activo financiero que eran los Bitcoin que tenían retenidos, y con esto, chicos, va a obtener una explosión. Por eso mi recomendación al ver el vídeo de dólar dorado es: compren Bitcoin, no porque lo está diciendo este chico, compren Bitcoin porque las gráficas están anunciando y las noticias fundamentales también están anunciando que puede subir. Recordemos que ya llegamos a los 1000 suscriptores, muy feliz de todo esto, estamos subiendo muy rápido, una buena aceptación, estamos teniendo 100 suscriptores prácticamente por día. Entonces, chicos, muy agradecido con todos los que están viendo este vídeo. Recuerden suscribirse y comentar en el canal qué les parece. Voy a estar subiendo próximamente un curso gratuito sobre trading, donde muchos van a poder aprender. También voy a subir cursos sobre automatización de YouTube y cómo hacer banner, cover, logos, cosas que le pueda interesar a otras personas para crecer. Y recuerden que tenemos acá una herramienta que crea muchísimo dinero, y es YouTube. YouTube es una herramienta donde podemos capitalizarnos y empezar a operar dentro de los mercados. Si ya tenemos activos, podemos dirigirnos directamente a operar dentro de los mercados de cripto en Binance. No voy a compartir mi link de referencia ni nada porque no me interesa ganar dinero por referencia, pero es una de las mejores plataformas hoy en día para poder hacer transacciones, teniendo en cuenta de que es una plataforma que no es de billetera fría, es una plataforma de billeteras calientes, lo que quiere decir que hay una persona que detrás de eso puede manipular los capitales. Tengan en cuenta mucho eso y recuerden que no hay plataforma o exchange que sea confiable, porque todas son plataformas que utilizan billeteras calientes. Ninguna es una plataforma de exchange con billetera fría. Así que, chicos, me despido, mi nombre es Luis. Hasta acá ya dejamos el vídeo. Recuerden suscribirse y hacer todo para que este vídeo tenga un gran crecimiento y así yo seguir motivado para compartirles más sobre lo que viene siendo el trading.